en la psique. Papá, vamos, me conoces. No le hice nada a Julie. Todo esto es un malentendido. Es mi mujer, nunca le haría daño. El suegro de Norman lo agarró por los hombros y lo estampó contra la pared. Lo mantuvo allí y lo miró directamente a los ojos. Cállate, bastardo, no eres más que un maldito cobarde. Nunca me agradaste. ¿Pensaste que ella vendría a buscar sus cosas sola? ¿Pensaste que le ibas a tender una trampa? Eres un maldito abusador. ¿Qué? ¿Eres tan puto como para no poder meterte con alguien de tu tamaño? El hombre grande deslizó a Norman por la pared hasta dejarlo en una posición en cuclillas. Respirando con dificultad, retrocedió un paso y presionó su dedo índice contra la frente de Norman, inmovilizando su cabeza contra la pared. Como no se puede confiar en que te mantengas alejado mientras recogemos las cosas de mi hija, te vas a sentar justo donde puedo vigilarte. Retrocedió unos metros y miró a su yerno. Eres tan patético. Si por mí fuera, estarías en una celda ahora mismo, pero ella no presentará cargos y le prometí que no iría a la policía, por ahora. Si vuelves a ponerle la mano encima. Jonathan Meyers golpeó con fuerza la mesa de la cocina. Yo mismo te enterraré vivo. El hombre de 62 años se dirigió al final de la cocina y llamó por el pasillo al dormitorio principal. Coge lo que necesitas ahora mismo, cariño. Volveremos a por el resto más tarde. Se volvió hacia Norman, que estaba demasiado conmocionado como para levantarse. El anciano mantenía una mirada asesina. Para la próxima vez que vengamos, la maldita basura con la que te casaste no estará aquí acechándote. Unos minutos más tarde, Norman miraba por la ventana del dormitorio mientras su mujer y su suegro salían de la calzada y se alejaban. No podía entender por qué Julie decía tales mentiras. En el fondo, sabía que nada de lo que ella hiciera podría enfadarle lo suficiente como para ponerle la mano encima. La quería. Además, todo el mundo en el trabajo podía respaldarlo y dar cuenta de su paradero durante el supuesto tiempo en el que ella fue atacada. ¿Por qué diría que fui yo? Ese día era la primera vez que la veía desde que se fue a trabajar hace 3 días. Había pasado días tratando de averiguar dónde estaba. No podía localizarla en su teléfono y sus padres y amigos solo le dedicaban insultos. El nudo en su estómago se había apretado más y más cada día, cada minuto, que no había sabido dónde estaba ella. Ahora lo sabía y toda esta confusa situación le hacía sentirse enfermo y derrotado. Le dolió verla con los ojos morados y las vendas cubriendo su nariz. Estuvo a punto de arrojarse a sus pies y rogarle que le dijera quién la había atacado cuando vio las marcas negras y violáceas en sus brazos y cuello. Quería encontrar a quien la había herido y hacerle sufrir, pero todo el mundo le acusaba del horrible acto. Su matrimonio no era perfecto, pero amaba a Julie y creía que ella también lo amaba. La rabia, el miedo, la pena y un sinfín de otras emociones se bullían en su interior. Se miró en el espejo que acababan de comprar en una venta de inmuebles. La imagen que le devolvía la mirada con los puños cerrados y las lágrimas corriendo por su rostro no se parecía al hombre que solía ver en el cristal. Los ojos parecían transmitir una intención monstruosa. Parecía un hombre capaz de golpear a su mujer y cosas mucho peores. Cerró los ojos y golpeó a ciegas con su puño la cara del impostor. Los nudillos de Norman al chocar con el cristal deberían haber creado un gran estruendo, pero lo único que pudo oír fue el rápido golpeteo de su corazón. Abrió los ojos y descubrió una fractura vertical a lo largo del espejo, que dividía su reflejo en dos. El hombre violento y malvado que había visto un momento antes le miraba desde un lado de la grieta, mientras que el hombre débil y asustado que él mismo conocía le miraba desde el otro. Norman se tambaleó hacia la derecha para revelar su débil yo en pleno reflejo encogido en su lado de la grieta. La única comida que había ingerido en todo el día empezó a revelarse dentro de su estómago, luchando contra el dolor palpitante que sintió de repente en los nudillos. Ver su mano goteando sangre en el suelo le hizo dejar de pensar en el espejo por un segundo.
Pasó unos metros junto al espejo en dirección al baño, pero se volvió rápidamente cuando se percató de algo escalofriante. Reflejado en el cristal del lado izquierdo de la grieta, estaba el asesino que había golpeado a su mujer, mirándole con desprecio. Se dio la vuelta y huyó hacia el cuarto de baño, pero no lo consiguió antes de vaciar el contenido de su estómago en el suelo. Se arrodilló ante el humeante montón de vómito durante un buen rato. Finalmente, se puso en pie y se dirigió a la cocina a trompicones. Se envolvió torpemente la mano con toallas de papel, llenó un cubo con agua y jabón y volvió a su habitación para fregar la sangre y el vómito del suelo de madera, sin apartar los ojos de su tarea. Cuando terminó, se limpió bien la mano, se la vendó y se metió en la cama con dificultad. Mientras Norman dormía, unas imágenes depravadas se paseaban por su atormentada mente, reproduciendo una siniestra fantasía. En el sueño, Julie estaba tumbada en la cama, mientras él se sentaba a horcajadas sobre su cintura, golpeando su cara con los puños una y otra vez. El sonido distintivo de su nariz rompiéndose bajo sus puños ensangrentados, seguido por el ruido del astillamiento de los huesos de su mejilla, cuando él le lanzaba ambos puños simultáneamente, resonaba en la habitación. El chirrido revelador del espejo que se salía de su soporte atrajo su atención de su brutal tarea. El cristal enmarcado se deslizó 4, 5, 6 veces. Cada movimiento revelaba un trozo de papel en la parte posterior del espejo, encajado entre el cristal y el marco. Se agitó y ondeó como una bandera en un día de viento hasta que el espejo se detuvo con un último chirrido. Un humo negro y ondulante, matizado por una incandescencia verde, escapó de la grieta del cristal y se elevó hacia el techo. Una criatura imposiblemente delgada, casi bidimensional, podía dibujarse dentro y fuera del humo, justo dentro del marco de madera intrincadamente tallado. Seguía la abertura como si intentara escapar junto con el humo, como un pez sigue la corriente de un arroyo. Norman solo podía distinguir una fracción de la misma a la vez, ya que de vez en cuando se golpeaba contra el interior del cristal como una anguila en un tanque inconsciente de sus límites casi invisibles. El humo cubrió rápidamente el techo y comenzó a arrastrarse por las paredes. Retumbó y centelleó, imitando la nube de una tormenta. La misteriosa serpiente, delgada como una cinta, giraba violentamente dentro y fuera de la vista como una cometa atrapada en una tormenta. Norman parecía saber instintivamente lo que quería. Se levantó de la cama, levantó a su irreconocible esposa y lanzó su cuerpo inerte contra el espejo. Esperaba que el espejo se hiciera añicos, pero en lugar de eso ella atravesó el cristal sin obstáculos. Norman soñó sin poder evitarlo, luchando bajo su pesada y sofocante manta mientras la pesadilla se desarrollaba. Luchó por escapar como una foca atrapada en una red, sabiendo perfectamente que el golpe mortal podía caer en cualquier momento. Se despertó cubierto de sudor justo en el momento en que la cosa tras el cristal se abalanzaba sobre el cuerpo sin vida de su mujer. No sintió ningún alivio al descubrir que había estado soñando. Los sucesos ocurridos estaban profundamente grabados en las paredes de su mente cavernosa. Norman no soportaba mirarse en el espejo, así que llevó torpemente la pesada monstruosidad hasta el garaje, la cubrió con una vieja lona y entró a ducharse. Los pensamientos que le rondaban por la cabeza iban en todas las direcciones. No ayudaron a aclarar de qué se trataba su sueño. ¿Qué fue ese jodido sueño? Julie realmente cree que la he herido. Lo vi en sus ojos anoche. Tenía miedo de mí. Pero ese jodido sueño. Jonathan quería matarme. Podría haberlo hecho, pero no lo recordaría. No, nunca le haría daño a Julie. No soy nada sin ella. Dios, ese sueño fue tan jodido. La ducha caliente no hizo nada para aliviar sus nervios o la tensión en su espalda. Notó que un charco rosado se acumulaba alrededor del desagüe. Su mano no dejaba de sangrar. Llenó una taza del fregadero y vertió su contenido sobre el desagüe. Mientras los extraños pensamientos y preguntas seguían dando vueltas en su cráneo, se secó la mano derecha y la vendó.
Se dio la vuelta y se le cayó la gasa del borde del lavabo, pero consiguió agarrar un extremo mientras el resto golpeaba la baldosa y salía rodando por la puerta. Salió del cuarto de baño mientras la gasa seguía desenrollándose por el suelo de su habitación hasta llegar al pasillo. Todavía sujetando un extremo, siguió su avance por la casa. La gasa se detuvo finalmente en la cocina. Apuntaba justo a la puerta que conducía al garaje. Norman se quedó mirando la puerta. Sus ojos se abrieron tanto de golpe que empezaron a lagrimear. Parpadeó y cuando abrió los ojos estaba de nuevo en el baño. La gasa colgaba de su mano y se extendía hasta la baldosa a sus pies, pero no iba más allá. Tomó un poco de algodón y comenzó a limpiarse mientras las imágenes oscuras de la cosa de su sueño pasaban por su cabeza. Lanzó la gasa contra la pared, se retiró a su dormitorio y cerró la puerta de un golpe. Una sombra se asomó por el espacio bajo la puerta. Algo mucho más pesado que las vendas y el algodón chocó violentamente contra la madera. Norman se arrinconó contra la cama y se quedó mirando hasta que todo se quedó quieto y en silencio. Casi se infarta cuando oye lo que parece ser el crujido del espejo. Miró hacia el lugar en el que había estado recientemente y allí, en el suelo, había un trozo de papel amarillento. Se apresuró a cogerlo. Norman tuvo que entrecerrar los ojos para distinguir el pequeño e intrincado guión. 7 años de perdición y desdicha, mejor que vivir en el infierno. A la sí que debes ir, a menos que rompas el hechizo de la serpiente. Norman recordaba que una noche Julie buscaba espejos Cheval en su ordenador portátil mientras él leía en su lado de la cama. Como suele ocurrir en Internet, al final se desvió del tema que quería tratar. ¿Sabías que nuestro espejo también se llama psique? Luego notó su ceño fruncido, que él sabía muy bien qué significaba, que ella estaba luchando con algún concepto o idea en la que nunca había pensado mucho. Oh, ahora estoy leyendo sobre la totalidad de la mente humana. Sí, creo que algunas personas piensan demasiado. Eso la llevó finalmente al cuento de Eros y Psique antes de terminar su noche viendo lindos vídeos de gatos. El recuerdo de una fracción de segundo de su amada esposa fue erradicado por las imágenes de su maltrecho rostro. Su nariz rota y sus ojos negros se fundieron rápidamente con la máscara ensangrentada y pulverizada que llevaba en su sueño, justo antes de ser arrojada al espejo. Se precipitó por el pasillo antes de poder ordenar completamente sus pensamientos. Se detuvo en la cocina, jadeando como si hubiera corrido 1,5 kilómetros, y se quedó mirando a la puerta del garaje. Norman no entendía lo que estaba sucediendo, pero sabía que era el momento de tomar medidas rápidas y decisivas. Todo lo demás que iba mal en su vida pasó a segundo término mientras tomaba una larga y tranquila bocanada de aire, cogía la sartén de la estufa y se acercaba a la puerta. Podía oír el ruido constante de su auto encendido mientras agarraba el pomo de la puerta con su mano sudorosa y lo giraba. Abrió la puerta de golpe. Allí, en la zona de aparcamiento vacía de su mujer, estaba el espejo. La lona estaba tirada, hecha jirones a un lado. Toda su determinación de vencer al siniestro mal que mermaba su cordura se desvaneció antes de que la sartén de cobre antiadherente golpeara el suelo de cemento. Norman se quedó tartamudeando. ¿Cómo? Una y otra vez. Su atención se centró en la impecable superficie del espejo, que no reflejaba nada en absoluto. Líneas de humo idénticas a las de su sueño emanaban del tubo de escape del auto, que había sido encendido por una fuerza extraña. A medida que el humo ocupaba cada centímetro del garaje, una figura se hizo presente en el espejo. Se giró para mirar a Norman, y le frunció el ceño como hacía su profesora de tercero, la señora Biscol, cuando un alumno se portaba mal, y luego hizo la mímica de cerrar una puerta. La puerta ubicada detrás de Norman lo golpeó y le hizo caer por los escalones. Cayó sobre el implacable suelo de cemento y rodó hasta detenerse ante el espejo. Se puso de rodillas, pero rápidamente cayó de lado cuando un dolor agudo le atravesó el pie. El dolor insoportable y los humos nauseabundos solo respondían a una de las muchas preguntas que le rondaban por la cabeza. En realidad, la cosa que se parecía a él lo hizo.
Sí, tu vida se acabará dentro de poco, pero aún puedes salvar a tu bonita esposa. Norman miró a la retorcida imagen del espejo y pronunció débilmente. Sí, haré cualquier cosa, si le perdonas la vida. Una sonrisa malvada se dibujó en su rostro, abriendo la boca para revelar la lengua de una serpiente. Incluso después de que te haya despreciado tanto. Vaya, es muy noble de tu parte. Disfruté mucho golpeándola. La sorpresa en su cara cuando Se puso en cuclillas para mirar a Norman a los ojos e hizo comillas. la arrojaste contra la pared no tuvo precio. Norman se estremeció cuando se puso de pie y lo miró fijamente. Ojalá hubieras estado aquí. Se rió. Solo dime qué tengo que hacer para acabar con esto, Que si soy un demonio, ¿es eso lo que quieres preguntar? Las ovejas sois tan predecibles y poco imaginativas. O huyes como lo hizo tu mujer simpática, o te arrodillas a mis pies y pides clemencia por tus seres queridos. Es realmente muy simple. Ven a mí y no habrá necesidad de que yo vaya a ti. Si me obligas a salir de nuevo, me voy a quedar. Con perversidad, movió la lengua de un lado a otro. Apuesto a que Julie tiene un sabor increíble en todos esos lugares que me gustan. Norman vomitó sobre sí mismo. Ignoró el dolor que sentía en su pie y la somnolencia que los gases de su auto le hacían sentir. Se acercó y se sujetó al marco inferior del espejo para estabilizarse, cerró los ojos y se inclinó hacia adelante. El cristal se agitó y lo golpeó con fuerza en la barbilla. El inesperado golpe le hizo abrir los ojos de par en par y se aflojó de su agarre, apartándose del espejo, con un crujido que le hizo estremecerse, como el sonido que hacía la vieja mecedora de su abuela. El espejo se giró con sus patas exquisitamente talladas, se dio la vuelta y se escabulló justo fuera del alcance de Norman. Un cacareo que le partió los oídos resonó en el garaje. Se giró asustado y empezó a alejarse de él. Se acercó a la puerta del garaje. El cristal se volvió negro y empezó a ondular. Como cuando un guijarro que se deja caer en un lago en calma, un anillo en constante expansión ondulaba hacia afuera para dejar espacio a otro, y a otro, y a muchos más como el primero, hasta que toda su superficie se retorcía y se contoneaba furiosamente. Norman empezó a gritar cuando una cosa parecida a la anguila de su sueño emergió de la superficie negra del cristal del espejo. Varias de estas cosas empezaron a abrirse paso en el cristal hasta que toda la superficie se cubrió de criaturas que se retorcían en diferentes direcciones. Sus amplias fauces sostenían una fila tras otra de anillos de dientes que giraban en el sentido de las agujas del reloj. Una a una salieron disparadas hacia Norman como balas y se incrustaron en su piel desnuda. Se aferraron como lámparas, masticaron y se abrieron paso en su carne. Sus gritos disminuyeron y poco después dejaron de escucharse. Ya no se retorcía mientras esas criaturas se desprendían una a una de su cuerpo, todas menos una. Los ojos de Norman se abrieron de golpe. A la mañana siguiente, Norman se levantó de la cama, se estiró y soltó un gran bostezo. Pensó que dormir era el mejor remedio después del largo y ajetreado día de ayer. Cogió su teléfono de la cómoda y envió un mensaje a Julie. No estaré en casa hasta mañana. Ven a buscar tus cosas hoy. Luego entró en el armario del dormitorio y cerró la puerta.